Hola jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Periodo de pandemia, hay que estar en la casita cuidándose mucho para que no pase nada. Profe Pato por acá. Este año ha sido extraño, pero hay que seguir trabajando. Hemos visto nuevas estrategias para poder llegar a ustedes a través de la plataforma y bueno, las guías que espero las hayan trabajado. Bueno, los instructivos llegaron hace un mes atrás aproximadamente y eso es lo que quiero conversar con ustedes hoy día. Este primer video es para poder explicar y poder ir, que ustedes vayan conociendo formas de trabajar y qué contenidos vamos a ver durante lo que nos queda de este año, ¿ya? Así que para hoy día el temario es temario de la prueba de transición, así se llama ahora, prueba de transición universitaria que vamos a ir trabajando ahora, ¿ya? Acá estoy yo, el profe Pato. Vamos a ir viendo cada uno de los esquemas para poder ver qué es lo que se viene este año. Eje de conocimiento para el año 2020. ¿Qué vamos a ver ahora? Los ejes y sus contenidos asociados, ¿ya? Los tres ejes que ahora se está empezando a trabajar. También vamos a ver habilidades requeridas, los ejes primero, las habilidades que se necesitan para la preparación de esta prueba, las especificaciones que son importantes para ir viendo lo que es la prueba, los datos anexos a la prueba y algunas propuestas metodológicas, pero es lo que van a incluir las clases de ahora en adelante. Clases grabadas, por supuesto. Ya, lo que implica son tres ejes temáticos. Se sale una de lo tradicional que era la PSU. El primero muy relacionado a lo que era la normalidad. Acá se vincula dos ejes anteriores de desarrollo y lo que es historia, ¿ya? Este se llama Historia en Perspectiva, Mundo, América y Chile. ¿Ya? Va a haber una transición del mundo a América y después lo que implica. Va a ser correlativa porque vamos a ir tocando temas de, por ejemplo, acá se va a hablar del sistema liberal y cómo afectó a Europa y también cómo afectó a América. Así que vamos a ir trabajando unidos con cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Este es nuevo, formación ciudadana, algo ya habíamos trabajado en las guías y el último eje es economía y sociedad, básicamente funcionamiento del mercado. El concepto que ahora vamos a trabajar es el mercado y algunos de los elementos. Acá está el eje, ya para que lo tengan, si lo quieren ver, está en el demre.cl para que ustedes también puedan revisar. Bien, rápidamente para ir viendo, a ver, este es el eje que más contenido tiene, ¿ya? Son muchos temas y una cantidad de contenidos enorme, así que vamos a avanzar rápido para que ustedes los conozcan y ya desde el próximo video vamos a ir trabajando. Eso sí, lo más probable es que continúe con formación ciudadana. Ya la primera área temática tiene que ver con el Estado-Nación y la sociedad burguesa en Europa y América en el siglo XX. Ya vamos a ir trabajando de qué manera esta sociedad burguesa decimonónica va a afectar en todos los ámbitos, ¿ya? Lo político, lo económico, lo social y cultural. Los contenidos centrales, ideas liberales y republicanas, cómo afecta a América y Europa durante el siglo XIX. Vamos a conocer esta cultura burguesa que empieza a desarrollarse durante el siglo XIX y obviamente el efecto durante el siglo XIX, qué transformaciones hubo ya en Europa durante el siglo XIX. Y un concepto que lo vamos a ver
información ciudadana, el concepto de Estado, que ya lo revisamos, y nación. Ya vamos a ir viendo estos dos. Pero desde la perspectiva liberal del siglo XIX, la élite criolla, ya acá les dejé una fotito, estas señoras y los caballeros de sombrero de ala ancha que dominaron, bueno, y dominan, estamos con dominan hasta el día de hoy el escenario político, social, cultural de Chile y el planeta. Segundo tema en la misma línea, la idea de progreso indefinido y sus contradicciones, de la industrialización a la guerra total en el cambio de siglo. Ya como la industrialización, bajo esta idea de progreso que planteaba la sociedad burguesa y esta sociedad liberal, va transformando al planeta. Ya vamos a ir viendo que el progreso también implica algunas situaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son estas contradicciones sociales, económicas? Un desarrollo sostenido es imposible, va a afectar a alguien, va a afectar al medio ambiente, va a afectar a una sociedad que también va a buscar establecerse dentro de este contexto europeo. Contenidos, la idea del progreso indefinido. ¿Ya? De qué manera este progreso que promete la felicidad en América y en Europa va a traer una serie de consecuencias. ¿Cómo se progresa? ¿Cómo este progreso se lleva a efecto? Lo toca el segundo punto, que es la industrialización. ¿Ya? El progreso se lleva a cabo a través de esta industrialización. ¿Ya? ¿Cómo se da esta industrialización en Europa? En Chile se dio desde 1830. De hecho, si ustedes ven la fotito, ya acá el proceso industrial 1890-1930. Ya en Chile se desarrolló una serie de iniciativas de, de elaboración de empresas que después de acuérdense, después del proceso de importación de el sistema de sustitución de importaciones se da fuerte en Chile después del terremoto, la creación de la CORFE, también lo vamos a ir viendo, como tangencialmente desde esta idea europea afecta a la sociedad chilena. Esta industrialización va a generar una división, ¿ya? Una división y una serie de implicancias en la sociedad europea. ¿Ya? Obviamente va a surgir este concepto como tercer elemento, lo vimos el año pasado creo, no, lo vi con segundo medio, el imperialismo europeo como producto de este proceso de industrialización. Ya la industrialización, no todos los países de Europa lo tuvieron, algunos vivieron este proceso, Francia, Inglaterra, ya queda atrás un poco otros países del escenario europeo, Alemania, Italia, que producto de su unificación tardía llega un poco tarde a este proceso de industrialización y por tanto al proceso de imperialismo. La industrialización necesita recursos, los recursos se van a buscar a algún lugar y son estos eh, imperios que empiezan a imponer su lógica social, cultural, política, económica, como lo vamos a ver en este tercer punto, en el resto del planeta. ¿Ya? El imperialismo europeo en el siglo XIX y su impacto político, económico, social y territorial. Ya vamos a ver las colonias en África y una serie de otros aspectos. Cuando me refiero a elementos territoriales, estamos hablando de impacto geopolítico. ¿Ya? Desde la geopolítica, el imperialismo va a establecer escenarios que va a derivar obviamente a lo que después vamos a denominar la Primera Guerra Mundial. Ya ese sería otro eje. Primero las ideas liberales, volvamos un poquito atrás, la idea de las ideas liberales que se empiezan a instalar y de la idea de progreso indefinido que ya empieza a tomar fuerza en el planeta. Nos venimos a Chile, vamos a ir dando saltos entre Europa y Chile. El desafío de consolidar como tercera área temática, el desafío de considerar el orden republicano y la idea de nación. Chile en el siglo XIX. ¿Cómo en Chile se empieza a consolidar las ideas liberales republicanas? Chile se transforma en una república democrática. ¿Cómo se da? Está dentro de los contenidos. ¿Ya? El proceso de formación y organización de la república en Chile. No es probable que empecemos a ver desde 1830, ya 30, un poco raro el 30, ya con la constitución de Portales, de ahí en adelante todo el proceso de consolidación de la República,
cómo Chile se inserta, ya la inserción de la economía chilena en el mundo occidental del siglo XIX, ya la generación de las industrias, el salitre en esa época que empieza a dominar el escenario internacional. Y la consolidación, como cuarto punto, la consolidación de la idea de nación. Ya aparece acá nuevamente la idea de nación en los distintos espacios de expresión y educación en el siglo XIX, cómo la educación empieza a consolidar las ideas liberales en el país. Las ideas liberales, desde el punto de vista político, esta inserción de la economía, la formación de la idea de nación, que es importante. Obviamente, al igual que en Europa, en Chile empiezan a aparecer tímidamente los nacionalismos y esto va a empezar a consolidarse en distintos ámbitos, por ejemplo, el territorial. Vemos que como cuarto aspecto está la configuración del territorio chileno y cómo se dieron las dinámicas geográficas. Dinámica geográfica me refiero a cómo se fue configurando el espacio geopolítico chileno. Diego Portales cuestionaba a los diputados de la época, decirle que ellos no conocían el territorio y era importante eh, darse cuenta de lo que había. Por tanto, comienza un proceso de exploración. Ya está dentro de los contenidos de este punto de la configuración del territorio, este proceso de exploración y reconocimiento. Llegaron una serie de científicos, Claudio Gay, entre otros, naturalistas, geólogos, pintores, una serie de intelectuales que llegan durante el siglo XIX a Chile y que empiezan a transformar el escenario cultural, social, político, etcétera. Esto va a derivar en que es necesario ocupar espacios en los territorios de Chile, conocidos por un tema económico. Me estoy aventurando un poco, ya estoy poniendo un poco de juicio en este relato histórico, que la ocupación y la colonización del territorio de Chile naturalmente parten de que al explotar estos territorios y reconocerlos, uno se da cuenta de las riquezas que tiene y por tanto hay que consolidar la ocupación en estos territorios para aprovechar los recursos que hay en esta zona. Ese fue un juicio un poco aventurado, lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Esto deriva en el proceso de ocupación en la Araucanía durante el siglo XIX-XX hasta el día de hoy. Si empezamos a hacer ese análisis un poco más sesgado, sí podríamos hablar de eso desde el Estado chileno. Pero lo vamos a ir analizando el tema del proceso de ocupación de la Araucanía. Así como durante el siglo XIX se produjo un proceso me refiero a la guerra del Pacífico, lo quiero extrapolar a lo que habíamos visto antes, como el progreso derivaba a la industrialización, al imperialismo, va a redundar en la Primera Guerra Mundial. Son los intereses de los grupos liberales burgueses que obviamente en su afán de establecer ciertos espacios de intercambio económico va a derivar en la Primera Guerra Mundial. Lo vamos a analizar para que ustedes también saquen algunas conclusiones, pero aventurando una tesis, efectivamente este escenario nuevo de explotación, de ocupación, va a derivar en cierta forma en la guerra del Pacífico, la guerra, mucho conocido como la guerra del Salitre, ¿ya? Donde los ejércitos chilenos, bolivianos y peruanos definen ya definitivamente las líneas territoriales. Acá vemos que, bueno, Chile llegaba hasta Copiapó por el norte, esto era boliviano, ¿ya? Boliviano-peruano, y después Chile se extiende más hacia el norte, llegando hacia Tacna. Producto de los compromisos, los acuerdos, llega solamente hasta Arica. Tacna queda para Perú, pero ya se empieza a consolidar este escenario. Producto de eso, Chile pierde la Patagonia por algunas situaciones durante el periodo y todo esto ya pasa a ser Chile definitivamente. Y acá Argentina se consolida en el sur. Eso también lo vamos a ir viendo de qué manera los cambios se dan en este periodo. Otro eje, el quinto tema, bastante amplio, este eje Mundo, América y Chile, habla del orden liberal y las transformaciones políticas y sociales a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Grandes cambios, grandes cambios. El orden liberal empieza a tener algunas falencias. Estamos hablando ya de la crisis que deriva de las transformaciones políticas y sociales a finales del siglo XIX, 1890, 1891, estamos hablando del periodo del Parlamento, el inicio del siglo XX con la crisis del Parlamento, el inicio del gobierno de
Arturo Alessandri y toda la serie de situaciones que se dan. Como contenido vamos a revisar el orden liberal, pero en Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? De qué manera el orden liberal empieza a establecer algunas normativas de política y la normatividad política de la época. Importante como segundo punto es el auge salitero y de qué manera afecta a la economía y a la sociedad. Y obviamente, ¿qué transformaciones hubo en la sociedad chilena? Obviamente el salitre trajo una serie de cambios positivos y negativos. Acá ustedes si se dan cuenta, acá está una imagen de producto de la crisis del salitre, los famosos CITE, ¿ya? Barrios miseria, poblaciones callampas en Santiago y se vieron que productos de la crisis se vinieron a Santiago a fortalecer los cordones de pobreza que había. Volvemos a Europa, mitad del siglo XX, todo lo que implica la crisis, el periodo entre guerras, la crisis, la depresión del 29 van a estar acá presentes. De hecho, los contenidos ustedes lo observan desde las transformaciones culturales desde el periodo de entreguerras. Primera idea a trabajar, periodo de entreguerras, los totalitarismos, todo lo que fue Hitler. Acá tenemos Hitler y Stalin, Mussolini también, algunos dictadores en el resto del planeta. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial se daron a hacer, no vamos a profundizar tanto en la guerra, pero sí los cambios políticos y geopolíticos que se van a ver más adelante. Así que no espero que vamos a ver grandes batallas. Recuerden que estamos preparando la PSU, perdón, la prueba de transición. Ahí nos vamos a dedicar solamente a algunos contenidos más relevantes. Con la crisis del 29 ya se produce la crisis del Estado liberal, ya en 1929 deriva en los totalitarismos europeos y en América se da un fenómeno bastante particular que son estos populismos, que también lo vamos a ver, que Julio Vargas, bueno, dicen que Carlos Ibáñez del Campo tiene algo de populismo, pero ahí vamos a ver. Perón en Argentina, vamos a ir viendo de qué manera se implementan estos populismos y la configuración de lo que me imagino que ya vieron ustedes el año, no alcanzamos a revisar, pero ustedes ya lo tenían, el estado de bienestar. Vamos a trabajar también el efecto de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad de la época y lo que da como consecuencia la configuración de este orden mundial, la creación de la ONU, los procesos de descolonización en África, en América, en India, en Asia, etcétera, la guerra de Vietnam y otros conflictos producto de esta descolonización. Personajes como Mandela, como Gandhi, etcétera, vamos a ir viendo todo este proceso de configuración de la posguerra como nuevo orden mundial. Ahora ya se habla de nuevo orden mundial. En Chile les comentaba del punto anterior, ¿ya? De este orden liberal, el sistema político liberal que se establece en el siglo XIX, va a derivar en el fortalecimiento del Estado. Después de la crisis del parlamentarismo, aparece este personaje, Arturo Alessandri, ¿ya? Que va a desarrollar grandes transformaciones desde la Constitución del 25 que deja por tierra la del 30, del gran transformador social, si podemos decirlo, Diego Portales. Voy a decir transformador social porque sí cambió, pero ahí vamos a hacer unos juicios cuando estemos trabajando el tema. Fortalecimiento del Estado y la democratización social en el Chile de la primera mitad del siglo. Vemos los primeros sindicatos, Fermín Vivaceta, una de las grandes transformaciones, la creación de los sindicatos, de la FOCH, sociedades de resistencia, que buscaban fortalecer a los trabajadores y las crisis que vivieron en esa época. Los contenidos van a ir dando cuenta de ello, la crisis del parlamentarismo, ¿ya? De qué manera el sistema de gobierno va a caer producto de la depresión. Como segundo punto, la depresión, pero en Chile. Ya vimos algo de la depresión que produjo los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Acá vamos a ver también que se produjo una serie de cambios, transformaciones económicas, políticas y sociales. Entre ellas, recuerde que Chile es hasta el día de hoy, exportador de materias primas y bueno, los Estados Unidos consumían bastante materia prima. Producto de la crisis, bajaron los precios, rescataron capitales, volvieron a Estados Unidos y acá quedó
una crisis profunda. Y como punto 3, el proceso de democratización de la sociedad chilena en la segunda mitad del siglo XX. El surgimiento de la clase media, el surgimiento de los sindicatos, y ello derivado porque las crisis no aparecen solas, las crisis se da cuando hay sectores que intentan imponer condiciones laborales o condiciones de relaciones que no son propias de la normal relación que debiera haber entre trabajadores y empleadores. De eso lo vamos a ir trabajando en esa área temática. Em, Todo lo que implica la Guerra Fría, esta confrontación ideológica entre este y oeste, acá está la Unión Soviética versus los Estados Unidos. Vamos a ver las transformaciones que se producen durante esta Guerra Fría, las movilizaciones políticas y sociales en América y Europa, la Revolución Cubana, las revoluciones sociales en América en general. Y bueno, vamos a abarcar toda la Guerra Fría, desde su origen como confrontación ideológica hasta el fin del bloque socialista y el inicio del neoliberalismo. Margaret Thatcher, Ronald Reagan y su derivado, que es la globalización. Ya eso lo vamos a ir trabajando en este área temática. ¿Y de qué manera América y Chile vivió esta Guerra Fría? En Chile ya la conocemos muy bien. Todas estas transformaciones socioeconómicas en Chile desde la década, no fue del 70, sino que del 60 en adelante. Chile en el contexto de la Guerra Fría, transformaciones estructurales, polarización política. Vamos a ir viendo desde a mediados del siglo XX cómo se empezó a configurar todo un escenario para que el año 73 se produjera el golpe de Estado. ¿Ya? No es una, vamos a mostrar algunos autores que plantean que esto venía ya desde la década del 60 con los proyectos globales. ¿Ya? Alexander Frey y Allende. Se empezó a abrir una puerta a las clases medias para que empezaran a configurar una fuerza social que, claro, el año 73 ya estaba configurada y esto derivó en el golpe de Estado y el quiebre de la democracia en Chile. Esta área de temática vamos a ver desde la dictadura militar. Ya vamos a configurar el escenario que implicó la dictadura militar, la transición política y el retorno a la democracia. Acá vamos a ver desde la dictadura militar conceptos como los derechos humanos y su violación y el Estado de Derecho cuando este desaparece en esa época. ¿Ya? Vamos a complementarlo con formación ciudadana. El contexto de la dictadura militar que permitió la implementación de un Estado económico neoliberal, el ladrillo, que es el libro de los famosos Chicago Boys, y la consolidación política a través de la Constitución. Consolidación económica y consolidación política. ¿Ya? Estos dos elementos, lo económico y lo político, fortalecieron el escenario porque no había ningún tipo de oposición, no había alguien que le presentara algún tipo de crítica a este modelo que se estaba imponiendo. El neoliberalismo económico, si ustedes se dan cuenta, están las ideas liberales, ¿ya? Las ideas liberales presentes durante el siglo XIX acá ya se hacen carne desde una perspectiva autoritaria. Luego, desde el año 80 empiezan las crisis en Chile, que va a derivar a un proceso de transición hasta lo que es la sociedad chilena en el siglo XX. Ya vamos a revisar esa parte. Harto que trabajar, historia en perspectiva. Fuimos saltando de Chile a América, pero vamos a ir configurando el escenario global. ¿Ya? Vamos a trabajar desde ambos escenarios, Europa y Chile. ¿Ya? Chile en el contexto americano, obviamente. Segundo eje, formación ciudadana. Primera área temática, los derechos humanos como fundamentos de la vida en sociedad. Ya les envié una guía de esto, voy a retomar el concepto de derechos humanos en el segundo video, ya para ir viendo y reforzando algunas ideas. La idea es que también puedan trabajar la guía y me envíen preguntas, sugerencias, algo para poder ir trabajando en conjunto.
Segundo contenido que también lo envié en la segunda guía de trabajo, el concepto de Estado de Derecho. De esto lo debería manejar ya el concepto de derechos humanos, su origen, las características, la institucionalidad generada para eso, cómo se dio a nivel nacional e internacional, y el concepto de Estado de Derecho. Ya hay algunas características también del Estado de Derecho que ya deberían saber. Después tenemos que ver como segundo eje la sociedad contemporánea, diversidad, convivencia y medio ambiente en Chile. Vamos a trabajar sobre pueblos originarios y su relación con el Estado y la valoración de la diversidad cultural. Diversidad cultural, acá está el concepto que vamos a trabajar y su relación de lo diverso con el Estado chileno. De qué manera se valora la diversidad, no solamente de los pueblos originarios, sino desde toda la multiculturalidad, entendiendo que cultura es toda manifestación humana con una serie de características. El impacto del proceso de industrialización en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ya concepto. Importante acá el desarrollo sostenible y su relación con la industrialización. Ya una industrialización salvaje o una industrialización que considera el medio ambiente y al desarrollo, no el crecimiento. Aquí hay dos conceptos, desarrollo y crecimiento. Vamos a ir viendo ambos. Luego, como tercer punto, los problemas sociales que afectan a Chile desde la perspectiva medioambiental, sociales y económicos. Y el reconocimiento y valoración de la diversidad social cultural. Acá está lo que le comentaba en el primer punto. Ya no solamente diversidad desde los pueblos originarios, la visión desde el Estado como diversidad cultural. El 1 y el 4, la idea es revisar eso. Cómo se valora la diversidad desde el Estado. Como parte del Estado de Derecho. Está acá Estado de Derecho, otra área de Estado de Derecho, acceso a la justicia y garantías ciudadanas. ¿Ya? Vamos a volver a retomar lo que vimos en la primera, el concepto de derecho humano y los elementos. Ustedes ya conocen los elementos, ya los vamos a retomar. El Estado de Derecho, los derechos humanos y la convivencia democrática, como ejes de la forma de relacionarnos en sociedad. Tenemos que convivir, como segundo punto, desde la noción de justicia. ¿Ya? La justicia como parte fundamental para garantizar los derechos de las personas. ¿Ya? Por eso puse esta imagen acá del ícono de la justicia, una mujer vendada, en una mano una balanza y la otra una espada. ¿Ya? No es que la justicia sea ciega, sino que se basa en los hechos y en el derecho para poder establecer y entregar la justicia. Esta justicia no se da per se, sino que hay un orden constitucional para poder establecer todas las decisiones jurídicas. ¿Ya? Y estas decisiones jurídicas están sustentadas para poder defender el Estado de Derecho y los derechos humanos, para garantizar una convivencia democrática. ¿De qué manera se van configurando una serie de responsabilidades ciudadanas para que esto se dé de la mejor manera? Hay una guía que ya trabajamos sobre responsabilidades ciudadanas, vamos a tener que retomar. Como ustedes no me envían retroalimentación, ahí voy a tener que retomar muchas cosas. Y el cuarto y último en esta área, al parecer, es participación ciudadana y su importancia en el funcionamiento del sistema político. ¿De qué manera las nuevas formas de participación ciudadana, ya no es el meeting o las marchas, también están, pero aquí nos vemos enfrentados a esto, a las nuevas tecnologías? La FUNA es una forma de participación, ya ahora se da con una serie de casos acá en esta zona. Hay una chica que fue violentada y claro, la gente tiene esta otra forma de participación. Vamos a ir viendo y analizando de qué manera la ciudadanía tiene una serie de formas de ejercer la ciudadanía y la participación desde una perspectiva política. Entendiendo que la política no es el partido político, ¿no? La otra vez lo comentamos. La política es el arte de gobernar, de participar, de ejercer soberanía. Otro concepto importante que vamos a ver. ¿Ya? Y desde el uso de las nuevas tecnologías y la información para poder formar una sociedad democrática. Y el tercer eje, chicos, es el funcionamiento del sistema económico. El tercer eje es economía y sociedad. Básicamente en materia de primero medio, yo lo estoy trabajando ya. Hemos visto conceptualización del problema económico como ejes centrales. Problema económico,
el mercado, instrumentos financieros y una situación que no estamos muy claro, que es el consumo responsable. O sea, ¿cómo somos consumidores responsables? Eh, lo vamos a saber. ¿Ya? También el consumidor tiene derechos. El hombre pasa a ser de un ser político a un ser consumidor. ¿Ya? Hay un libro que vamos a leer y se llama El consumo me consume. Muy bueno. De Tomás Mulián. Bueno, y otros libros que se los voy a sugerir para que lo puedan ver. Pero acá, bueno, está todo lo que tratar de comprender algunos elementos propios de la economía. Hubiera preferido que este ítem hubiera sido un poco más extenso, ya, y abarcar un poco más de historia antigua tal vez para poder... Pero bueno. Ahí están los tres ejes del mundo en perspectiva, mundo América y Chile, formación ciudadana, con todos los conceptos, muchos se repiten, así que vamos a irlos trabajando rápidamente. Y bueno, el conocimiento que debemos tener del funcionamiento de la economía en un país. Conceptos básicos, problema económico, mercado, instrumentos y consumo. Hay mucho que tratar. ¿Qué habilidades? Como segundo aspecto a trabajar. ¿Qué habilidades? Son tres. Bueno, son las mismas de siempre. Comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. La comprensión tiene que ver básicamente, lo que después lo vamos a ver en algunas preguntas que les tengo. Saber qué es lo que habla un texto, de qué manera yo entiendo conceptos que van dando cuenta de un hecho, de un fenómeno, de un proceso. Ya, de qué manera van cambiando estas situaciones, de qué manera yo veo un texto y soy capaz de entender cuál es su idea central. ¿Ya? Por eso vamos a trabajar harto texto para que puedan ir viendo y empezar a desarrollar esa habilidad. La aplicación es tomar ese conocimiento y aplicarlo. ¿Ya? Veo un mapa, veo un texto, veo una cita de textual, veo una tabla, veo gráficos y puedo interpretar y aplicar, dar una solución respecto de ese conocimiento. Y el analizar, sintetizar y evaluar es tomar un texto, extraer lo central, resumirlo, una o dos ideas y entregar una solución o una opinión respecto de ese problema. Ya son las tres habilidades. Acá están, no las vamos a leer, pero un poco lo que ustedes tienen que hacer. Como digo, esto va a quedar así que vayan al DEMRE y también trabajen. Vamos a trabajar algunas preguntas igual para... En cada sesión vamos a trabajar preguntas con estas habilidades. Tabla de especificaciones. Como les comenté, historias en perspectiva tiene 46 ítems. El que más contenido tiene, formación ciudadana 24 y economía y sociedad 10. ¿Ya? En términos de las habilidades, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de habilidades que ustedes van a tener que trabajar? En comprensión. ¿Ya? A leer harto, por eso las guías que les pasé hay harto texto. Harto análisis de texto para que ustedes puedan trabajar bien esta habilidad. Aplicación entre un 15 y un 25%. ¿Ya? Acá están las tablas que yo les ponía, los gráficos y las preguntas que yo les hacía, perdón, para que pudieran dar ustedes una sugerencia, una opinión que está más cercano a esto. Por eso a veces ¿qué opina usted? ¿Qué análisis? ¿Qué evalúa? En las guías que trabajamos, esto tiene poco, tiene un 20-30%, pero también está dentro de las guías que les envié. Así que ahora vamos a tener que empezar a trabajar mucho con comprensión. ¿Algunos ejemplos de preguntas? La contaminación del aire constituye un problema ambiental urbano importante en diversas ciudades chilenas, el cual representa una situación de riesgo para la salud de las personas. ¿Ya? Hay un breve contenido ahí que ustedes tienen que se les entrega para que ustedes puedan aplicar. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a una solución al origen de este problema? Bueno, ahí está el tema de tener un cierto contenido breve y poder dar cuenta, aplicarlo prácticamente a dar una solución. Comprensión del texto, un breve texto para poder dar cuenta de
de esta pregunta. Durante la década de 1930, la economía chilena sufrió un grave impacto producto de la disminución de sus exportaciones de salitre. Hay un contenido, se comprende. Ya, entonces hay un problema, hay un impacto porque Chile bajó sus exportaciones durante la década del 30. Pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una causa de esta disminución de las exportaciones? Ustedes comprenden, entienden el fenómeno y pueden opinar respecto de la causa que disminuyó. Ya vimos que la década del 30, la crisis del 29 afectó a las exportaciones chilenas, por tanto la crisis, bueno, ya está así para poder tener algunos ejemplos, ¿no? Después los vamos a ir dando más en profundidad. La crisis económica mundial producida por la caída del precio de las acciones en la bolsa del comercio de Nueva York. Análisis, síntesis y evaluación. Análisis de un texto, ya se extraen las ideas centrales, algunos elementos. El tema es la desigualdad. El tema para poder que ustedes puedan analizar es la desigualdad. Habla sobre la cuestión social como tema central. Ustedes hacen el análisis del texto, extraen un par de ideas y después ustedes tienen que evaluar. En este caso la pregunta es, ¿cuál fue la posición de la Iglesia Católica chilena frente a dicha problemática? Evaluar. ¿Fue una buena posición, mala posición? ¿De qué se trató? Esa es un poco la idea de estas tres habilidades. Y acá es defendió la idea de la existencia de un orden divino de la sociedad. Bueno, estas las vamos a trabajar en cada sesión para que puedan ustedes más comprensión. Ya, aplicación y análisis vamos a dejar un poco ahí en tercer lugar porque como vimos lo que más se estaba trabajando es la comprensión. Ya terminando chicos, formalidades. Es una prueba en papel. Son 80 preguntas de 5 opciones de respuesta cada una. Son 2 horas, 2 horas y media y son 75 más 5, son 80 preguntas en total. Ya 75 ítems más 5 de pilotaje. Naturalmente por la situación que estamos viviendo van a ser la mayoría de las clases grabadas. Ya lo más probable es que vayan guías de apoyo paralelo y bueno, la plataforma que está habilitada, mi correo, ustedes saben ya cuál es, pcorreac@gmail.com para que me puedan enviar consultas. Aprovechen estas instancias chicos para poder ir trabajando. Necesito la retroalimentación para poder ir trabajando la guía siguiente. Y antes de terminar este primer video, tienes dos opciones, tirar la toalla y renunciar. O usarla para secarte el sudor de la frente y seguir adelante. Ahora con el símbolo de la paz me despido ahora, estimados y estimadas. Me gustaría saber qué les pareció. Vamos a trabajando paralelamente. Está el correo, está la plataforma, está la sección de preguntas. Así que aprovechen esta instancia y pregunten todo lo que tengan que preguntar. Ya nos vamos a ver en el segundo video con lo que es formación ciudadana. Voy a retomar lo que hicimos en la primera guía de estas tres últimas que hemos trabajado. Nos vemos chicos, que estén bien, cuídense, que la pasen super.